Buenas a todos. Antes de empezar con la historia, quiero poner aquí también el agradecimiento por los 150, que era una meta personal mía que yo estaba teniendo hace un tiempo. Lo digo porque ya lo había colocado en el video de Scalium, pero este tiene restricción de edad y lo vio mucha menos gente de la que me imaginaba. Así que nuevamente aquí les agradezco por su interés en mi contenido y cualquier apoyo que puedan darme. Ahora sí vamos con En busca de una moza. No se vayan a dejar llevar por el estilo de dibujo cursi lindo, por favor. Lo digo porque hay mucho humor picantico. Picantico. La historia ocurre en el reino de Galantia. Comenzamos con Aurelia narrando a su aprendiz una aventura pasada cuando estaba junto a otro guerrero. Bueno, no tengo claro cómo se pronuncia el nombre, ahora intento decirlo. Este fue frente al dragón que los amenazaba con devorarlos y le dijo: Señora, le aviso, soy diarreico. Sí, esto es una comedia. Charles, el aprendiz de esta, se ríe, obvias razones, y comenta que Toxfin, creo que así se dice, suena como alguien increíble. Esto da una pequeña conversación donde Aurelia le dice que él era su mozo y Sal dice que le gustaría tener en su vida algún día una moza. Aurelia le dice oh mozo y este le afirma de que le van más las mujeres. Es una conversación que se siente simpática como natural y eso le da bastante gracia. Tras eso, estamos en el presente, donde Chad está salvando a una princesa de un dragón que está escupiendo fuego. Y podemos, por su forma de hablar, notar que se volvió un pillín que se toma todo a juego. O sea, están corriendo por sus vidas. Podrían ser tostados en cualquier momento. De no ser por Aurelia, probablemente hubiese sido así. Esta es la vista que no puede darle alas a los dos porque no tienen tiempo para un hechizo tan complejo, por lo que indica. Y este dice que va a improvisar tirándose por el precipicio, lo que hace que la princesa esté a punto de morirse del susto. Y llama a su dragón, Mere. Me gusta cómo juegan aquí con la perspectiva. Este salva a la princesa, pero no a su jefe, el cual acaba dándose un chapuzón, el cual en realidad no agradece, si soy sincera. Hay algunos momentos donde las viñetas están al lado contrario de la persona de la que habla y es un poco incómodo, pero no pasa mucho, o más bien al principio. Ahora nos vamos a lo que asumo es prácticamente enseguida porque la princesa piensa que estaba mejor con el dragón, mientras que Aurelia le pregunta cómo está, pero las que escuchan el rugido de esa bestia cambian de idea y salen de ahí corriendo tanto como pueden. Espero que en algún momento rescaten a Chad, pero no muestran, simplemente cambian la escena al dragón que se atoró en la entrada de su propia cueva y todo lo que puede decir es: no debí comerme a esos paladines. Imagino que fueron otros que anteriormente intentaron rescatarla, fracasando miserablemente en pobre de ellos. Acabar como comida no debe ser agradable. Lo que parecen horas después, muy lejos de ese lugar, está el grupo descansando. Mega intenta como hacer las paces con su jefe. Llama la atención que tiene alas de mariposa y no las típicas alas de dragón. Bueno, menciona que su nombre completo es el siguiente: Shailon Lunarroja, último gran Hatsoda de la espada. No le funciona, si soy sincera. Bueno, la princesa dice que él es un duende y él amablemente le indica que el término no racista es fey. No sé si se pronunciará así correctamente o se tendrá que decir fai o de otra manera. ¿Cómo podría ser fi? Sí, hay mucho humor de este tipo de insinuoso, picantico y no era de extrañar que hubiese también ese tipo de humor. Bueno, la princesa habla cortés dándole las gracias con una pose sugerente que Chal capta inmediatamente. Luego tienen ahí mismo una pequeña fiesta que es totalmente normal, comen, beben.
hasta que llega la hora de dormir, donde podemos notar que esos dos son igual de sinvergüenzas, no por lo que están haciendo, sino donde lo están haciendo, ya saben, al lado de los demás. En la mañana van hacia el castillo montados sobre dos burros que también hacen parte del equipo, no tienen mayor relevancia en este momento. Los padres, los reyes, los reciben alegremente, encantados de tenerla. Las bromas de doble sentido, como los comentarios sugerentes, siguen en aumento. De hecho, podemos notar que Mary está ahí como sospechando algo por el cómo habla la reina y la princesa. Ay. Bueno, afuera está Aurelia. Esta está empacando todo, aparece este enmascarado que le abren bromas sobre que se va a llevar todo. Ella dice que solo está empacando, que a la gente no le agradan mucho las brujas y además, y ahí se interrumpe. Lo que está empacando es la recompensa en oro que le dieron, que por lo que se da a entender es bastante. Y pues bueno, se supone que Chad iba a quedarse a dormir, pero hizo otra cosa. Lo dejo aquí porque ya el tono se sigue subiendo y sigue subiendo y ya ahí me tendré que poner a hacer algunas pequeñas censuras porque los límites de sinvergüenzura de chat no tienen límites y la verdad es que la princesa y las reinas no son menos sinvergüenzas que este chico y supongo que va a haber muchos personajes que también van en esa línea. El rey y sus guardias, por otra parte, están dentro de lo razonable. Oh, bueno. Voy a también a seguir trayendo historias de esta plataforma para no estar siempre solo con Webtoon y Toon Latino. Y estaba pensando en buscar más historias de Norami, que únicamente tengo una. No he traído más de esa debido a que me parece que todas son texto únicamente. Y no siempre hay como para que yo haga un dibujito o dos, pero creo que lo importante es hablar de la historia y no tanto de lo visual. Ya me las apañaré. Todo por mi parte, chao.